Bueno, buenos días. Si bien ya me presentó Ana y pude saludarlas, bueno, quería agradecerles por esta hermosa invitación, por esta convocatoria que podemos tener acá. Realmente me llena de satisfacción poder ver un grupo de hermanas tan importante que se convoquen hace 23 años. Y realmente saber que nos reunimos para poder escuchar la palabra de Dios, pero también para tener comunión con nosotras y para poder compartir lo que muchas veces nos pasa, nuestras cargas o nuestras bendiciones con otras hermanas y saber que también otras hermanas en otros lugares, en otros países, vivimos las mismas experiencias y que tenemos el mismo Dios que nos bendice, que nos fortalece y que nos anima a poder continuar adelante. Bueno, realmente estamos disfrutando una mañana hermosa. Algunas de las hermanas me han expoliado parte del mensaje con tantas presentaciones, así que sin dudas que el Espíritu está guiando porque estamos todas orientadas en lo que el Señor puso en nuestros corazones en cada situación, en cada parte de la presentación de esta mañana. Y seguramente que Dios está trabajando también en el corazón de cada una para poder predisponernos, como decía la hermana, para escuchar la palabra de Dios. Voy a mostrarles mi carpetita. Mi esposo me cargó y me dice, ¿vas a pasar con todo eso ahí adelante? Porque él sus apuntes son mínimos o apuntes en la Biblia, yo no. Yo soy médica, como me presentó Ana, pero me dedico también a la docencia, así que bueno, mis carpetas, mis anotaciones con lapicera y en papel me encantan. Así que bueno, gracias. Estaba orando para que haya un espacio amplio para poder explayarme con mis apuntes. Hermanas, estoy muy agradecida y con mucha responsabilidad para poder traer en esta mañana la palabra de Dios. Ya hemos sido presentados, hemos presentado el tema hermoso que nos convoca, pero quiero agradecerles por todas las atenciones que he recibido desde la invitación, todos estos meses que han estado orando por mí, por mi familia. He compartido sin conocerlas, luchas que he tenido en este tiempo también, porque sabemos que el enemigo no queda tranquilo, sino que trata de persuadirnos, de desanimarnos. Y he sentido el poder de tantas mujeres que no conocía y que no me conocían orando por mí, pidiendo al Señor para que me dé paz y tiempo para poder prepararme. Así que realmente les quiero agradecer por todas las atenciones recibidas desde que llegamos a su país hermoso. Ana sabe que tengo un corazoncito con Uruguay, así que me están persuadiendo para que me pase el charco. Pero bueno, hay que convencer al esposo. Las mujeres somos buenas en eso. Siempre y cuando Dios lo permita, esté en su voluntad. Bueno, vamos a empezar en esta mañana. Nos vamos acercando ya cerca del mediodía, pero hemos disfrutado, como digo. Yo estaba sentada y pude disfrutar. Llegué un poquito nerviosa, lo compartí con algunas hermanas que conozco, porque es una responsabilidad, pero me pude sentar y disfrutar de las alabanzas, de las presentaciones, de los testimonios, de todo lo que han preparado para que podamos cada una de nosotros disfrutar de este tiempo. Y ahora me toca a mí poder transmitir la palabra de Dios, lo que Dios puso en mi corazón, pero también lo que estuvo trabajando en mi vida en estos años. Hablábamos, como dice el lema, temporadas, expectantes en Dios. Y temporadas, aparece en la palabra de Dios en muchas. En la Biblia hay numerosas temporadas. El Señor marca todos los tiempos con temporadas. Porque temporadas viene de la palabra tempus, como ya me anticiparon, ¿verdad? Y hace referencia en la Biblia a distintos tiempos, que pueden ser días, semanas, meses o años, que están agrupados por tener características en común. Y por eso nosotros los llamamos contemporadas, los llamamos temporadas. Y me encanta el logo. A mí me habían pasado el de las hojas, pero acá me sorprende este árbol donde podemos ver todas las estaciones, como decía Ana, pasar por ese árbol. Y fíjense cómo todas, sin habernos puesto de acuerdo, pensamos en temporadas en las estaciones, porque es lo más gráfico. Me encanta, toda la decoración me la llevaría a mi casa. Me encantó. Y poder ver en ese árbol
las distintas temporadas. Y ¿saben qué? En la palabra de Dios, desde el Génesis, desde la creación, Dios ya marcó las temporadas. Porque primero separó la luz de las tinieblas, haciendo el día y la noche. Luego creó la lumbrera del día, el sol, y la lumbrera de la noche, la luna, junto a las estrellas. Y junto con el sol y el ciclo de la tierra, generó las distintas estaciones. Entonces ya podemos ver que desde el Génesis Dios marcó estas temporadas de estaciones. Y podemos ver en ese árbol pasar las distintas etapas. Hoy estamos disfrutando un día primaveral precioso. Sol, calidez, brisa cálida. Desde temprano pudimos escuchar los pajaritos y ver los rayos del sol, las que madrugamos, las que viajaron. Sé que muchas viajaron toda la noche, pudimos disfrutar de eso. Y hoy, esta tarde y durante la noche podremos disfrutar de este clima tan hermoso que Dios nos preparó. Y esa es la primavera que se avecina. Después vemos esa etapa de florecimiento, de reverdecer, el verano, donde el árbol se hace más frondoso, y todo está justamente regulado por las condiciones climáticas, ¿no? Más sol, más lluvias, que permiten que el árbol comience a florecer y dar esa cantidad de hojas, ese follaje, que nos permiten a nosotros también disfrutar de la sombra tan preciada en verano. ¿Bien? Luego, el otoño, cuando ya los días empiezan a ser más cortos, menos luz, más frescos, menos lluvias o más esporádicas, entonces el árbol comienza a perder sus hojas, porque reserva su energía, la luz del sol, lo que pudo captar y sus nutrientes para mantenerse vivo, especialmente en el invierno, donde vemos ese árbol que quedó sin hojas, pero que parece, si lo vemos, inerte, pero que dentro de su interior está corriendo la salvia y se está preparando para la próxima temporada, cuando las condiciones climáticas favorezcan su reverdecer. Así somos nosotras. Así nosotras vivimos las distintas temporadas. Nombraron todas las hermanas que pasaron las temporadas que pasamos en la vida. Hay temporadas de primavera, de verano, hay de otoño y hay de invierno. Pero todas son necesarias. También Ana decía, cada temporada que Dios permite que vivamos son necesarias. Y me encanta esa parte del logo que dice temporadas, del lema, expectantes en Dios. Que no nos asuste el invierno, que no le tengamos miedo al otoño, porque sabemos que Dios nos acompaña, que podamos estar expectantes de lo que Dios trae a nuestra vida en la próxima temporada, sabiendo que siempre estamos a su cuidado. Vamos a ver entonces la lectura de hoy, que como también lo dice el lema, está basada en Juan capítulo 15 y va a ser en versículos 1 al 5. Vamos, antes de tener la lectura, mientras ustedes la buscan, a ubicarnos un poquito en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Capítulos anteriores, el Señor Jesús está junto a sus discípulos y está teniendo encuentros que van a ser los últimos que Jesús va a compartir con sus discípulos. Juan capítulo 15, vamos a ver la parábola de la vid, vamos a ver que es la última conversación, la última enseñanza que Jesús, el Maestro, tiene con sus amigos los discípulos. Así que imagínense, el Señor Jesús ya sabiendo que iba a ser las últimas horas de vida, el último tiempo que iba a poder compartir con sus discípulos, ¿qué quiso darle? Lo mejor, el mayor consejo que pueda servir para que ellos puedan atravesar la próxima temporada. Sabía que no iba a ser fácil para ellos. Los discípulos pensaban que Jesús iba a venir en gloria a reinar en esta tierra. Sin embargo, días anteriores, en la última cena, el Señor les enseña que no va a venir ahora a gobernar en la tierra, sino que Él iba a morir, iba a entregar su vida. Y que Él no vino para ser rey, sino que vino para ser siervo. Y lavó los pies de los discípulos. Los discípulos venían con una idea y de repente el Señor Jesús les muestra otro panorama. Pero ellos estaban expectantes de conocer lo que Dios tenía para decirles. Así que vamos a leer entonces ahora sí
Juan 15, Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, dice el 4, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la enseñanza, las últimas palabras que el Señor Jesús tenía para sus discípulos, las horas antes de su muerte. Y quería que sus discípulos estén expectantes, que estén escuchando, aprendiendo todo lo que Él quería decirles. Y vamos a ver que Jesús muestra esta parábola de la vid mostrando 3 aspectos. Si pudimos escuchar, vimos que Jesús es la vid, ¿sí? Dios, el Padre, ¿quién es? El labrador. Muy bien, ¿quién es el labrador? ¿Qué hace el labrador? Se encarga del cuidado de la vid, de la planta. ¿Y saben en quién se enfoca el labrador? No en toda la vid, sino en los pámpanos. Los pámpanos somos nosotras, que nos dice la palabra, nosotros somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Son los brotes de donde va a salir el fruto, la uva, tan preciada. En la vid era una plantación, una planta muy característica del pueblo de Israel y simbolizaba al pueblo de Israel. Así que el Señor elige esa parábola, esa planta, para poder transmitir este último mensaje a sus discípulos y con ellos a nosotros. Vamos a ver que Jesús es la vid, Dios es el labrador y nosotros los pámpanos. ¿Y qué pide que demos nosotros los pámpanos? Fruto. ¿Saben que los frutos, en la palabra de Dios, nosotros siempre atribuimos los frutos a lo que nosotros logramos hacer para Dios? Llevar a las personas a los pies de Cristo, lo atribuimos nosotros como los frutos de nuestra vida cristiana. Sin embargo, en la palabra de Dios, en la mayoría de los versículos que hablan de frutos, hablan de los frutos que nosotras podemos dar al Señor en nuestra vida para agradarle a Él, ¿sí? Y Gálatas 5, 22 y 23, si quieren lo pueden buscar también, muchas lo saben de memoria, nombra al fruto del Espíritu con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que Dios pretende que nosotros, unidos a la vid, que es Jesús, podamos dar. ¿En dónde? En nuestra vida. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Pero también para ser disfrutados por nosotras en este tiempo que vivimos en la tierra, porque nosotros tenemos esta vida humana, terrenal, que Dios quiere que la disfrutemos con estos frutos. Y fíjense, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, paciencia. Son todos frutos que nosotras tenemos que disfrutar en la vida. ¿A quién no le gusta vivir con paz? ¿A quién no le gusta vivir gozosa? ¿A quién no le gusta atravesar las situaciones difíciles con templanza, paciencia, mansedumbre? Son frutos que Dios quiere que nosotros demos para su gloria también. Bueno, vamos a ver que Jesús enseñó entonces a través de esta vid acerca de la abundancia. Esta vida abundante que Él pretende que nosotros tengamos acá en la tierra. La vida abundante, ¿qué es? Es todo lo más que nosotros podamos llenar en nuestras vidas de lo mejor de Dios para nosotras. Abundancia es algo que sobreabunda, que rebalsa. Y Dios quiere que nosotros tengamos todas esas bendiciones de Él en esta vida en la tierra, esa vida abundante. Y por eso nos pide que nosotras cooperemos con Él en su accionar a través de poder estar expectantes en Dios y poder ver
cómo va a ser su obrar en nuestra temporada de la vida, ¿sí? Si nosotros aprendemos a colaborar con Dios, con su buena mano de amor en el obrar de nuestras vidas, estamos atentas, expectantes y podemos sumar nuestra acción a la que Dios quiere hacer en nosotras, el proceso va a ser mucho más fácil, más rápido y más efectivo. Entonces, ¿el Señor qué quiere? Que seamos expectantes de Dios en las diferentes temporadas. Y acá, en lo que acabamos de leer, en estos 5 versículos, específicamente vamos a ver que hay distintas temporadas en nuestra vida. Hay temporadas en las que vamos a dar poco fruto. Va a haber temporadas en las cuales no vamos a dar fruto. Vamos a ser pámpanos estériles, ¿sí? ¿Y el Señor qué va a querer? Que nosotros no seamos pámpanos estériles. El labrador, Dios, va a intervenir en nuestras vidas para que nosotras podamos dar fruto, que pasemos de ser estériles a ser pámpanos que dan fruto. Va a haber otras temporadas en nuestra vida donde demos poco fruto, podamos lograr dar fruto, pero este sea en poca cantidad. El Señor, el labrador Dios, va a obrar en nosotras para que podamos dar más fruto. Y la última temporada que vamos a estar hablando en estos días, no se asusten, esta es una introducción de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este retiro, es la última temporada en la cual ya damos mucho fruto. Y el Señor se va a complacer en nosotras en que damos mucho fruto, pero Él va a invitarnos a que nosotros demos el paso de poder permanecer en Él en una relación más profunda para que esa temporada de mucho fruto permanezca en nuestras vidas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de 3 temporadas. Temporadas donde no damos fruto, Dios, el labrador, va a intervenir para que demos fruto. Temporadas en las que damos poco fruto, Dios va a intervenir para que demos mucho fruto. Y en la última temporada, donde demos mucho fruto, Dios nos va a invitar a permanecer en Él para poder lograr persistir esa temporada de mucho fruto. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar de la primera situación, las temporadas en nuestras vidas donde no estamos dando fruto, donde somos pámpanos estériles, ¿sí? Y ahí vamos a buscar nuevamente en Juan capítulo 5 y vamos a releer el versículo 2, la primera parte. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Vamos a ver entonces que habla ahí del pámpano que no da fruto. Nosotros vamos a tener temporadas, tal vez ya hemos tenido temporadas donde no damos fruto. Estos frutos que estuvimos hablando, el fruto del Espíritu, todo lo que Dios tiene para nosotras, para disfrutar acá en la tierra, para su gloria. Va a haber momentos en nuestra vida en los que no demos frutos. ¿Y qué va a hacer el labrador? Va a intervenir para que podamos dar fruto. Pero acá, en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Yo estuve estudiando un poquito acerca de esto y el original no es la traducción correcta quitar, sino que es levantar. Porque para el labrador el pámpano, que es el brote nuevo, el renuevo que aparece en primavera, es toda su actividad va a estar centrada en él para lograr que dé fruto. Entonces nunca cortaría a ese pámpano porque no da fruto, sino que dice, en el original dice que es levantar, limpiar. Y vamos a ver entonces la figura del labrador inclinándose a esa vid, juntando ese pámpano, limpiándolo y poniéndolo nuevamente en condiciones en la vid. ¿Saben qué? Muchas veces estos pámpanos nuevos, hablando un poquito de la planta de la vid, empiezan sus renuevos en las partes bajas de la planta. Es muy cercanía en contacto con el suelo. Entonces, al estar cerca del suelo, de la tierra, se llenan de polvo. Y cuando llueve, se hace barro, lodo, o se hace moho, que sería como esa humedad que se pega en la planta.
Las que saben de plantas entenderán. A mí yo tuve que ahondar bastante en el estudio de la vegetación porque conmigo no me duran ni los cactus. Así que bueno, no sería una buena labradora. Ahora tengo un jardín, tengo plantas, bueno, me cuesta. Estoy incursionando en ese arte, pero el labrador que sabe, que conoce a la planta, que ve el estado de la misma y sabe cómo intervenir para lograr mejorarla, va a estar atento a esos pámpanos nuevos y los va a limpiar, los va a tomar en sus manos, los va a limpiar y los va a... ¿Por qué? Porque ese polvo no permite que reciba la luz del sol ni el aire fresco para que pueda fortalecerse y dar fruto. Entonces el labrador lo limpia y lo pone nuevamente. Las vides tienen enrejados que les permiten poder a esos pámpanos y esas ramas explayarse y poder dar más fruto, para que no sea tan pesada para el tronco de la vid. Bueno, entonces el labrador va a recomponer ese pámpano y va a dejarlo para que se fortalezca y pueda dar fruto. Cuando nosotros... que en la palabra de Dios dice que somos los pámpanos, nos llenamos de polvo, es sinónimo del pecado en nuestras vidas. Cuando el polvo opaca nuestras hojas y no permite que la luz del sol, ni la brisa, ni el aire puedan llegar a sus hojas, el pámpano se debilita y por supuesto que no da frutos. Entonces vamos a ver ahí la intervención de Dios, el labrador, en nuestras vidas, queriendo quitar ese pecado, ese polvo, limpiarnos y volvernos a poner para que nos fortalezcamos cerca de la vid y podamos dar mucho fruto. ¿Cómo interviene Dios para hacer esa tarea en nuestras vidas? A través de la disciplina. La palabra disciplina nos da miedo. Hay varias palabras que nos dan miedo en la vida cristiana. La palabra disciplina es como el remedio para ese pámpano que no está dando frutos, es lo que sabemos que el labrador va a actuar para poder hacerlo dar frutos, pero nos da miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa disciplina que Dios activa en nuestras vidas, genera dolor. Y justamente el dolor, ¿por qué Dios disciplina con dolor? Porque quiere llamar nuestra atención. En medicina nosotros estamos súper atentos a los dolores, ¿sí? Si un paciente llega y dice me duele, ya paramos las orejas y prestamos atención. ¿A dónde es el dolor? ¿Cuál es el tipo de dolor? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo desaparece? ¿En qué lugar está? ¿De qué intensidad es? ¿Qué tipo es? Hacemos de todo con el dolor, lo investigamos a full. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante, porque nos va a dar la orientación de dónde está la lesión. El dolor es un signo de alarma que hace mostrarnos que algo en nuestro organismo no anda bien. Entonces nosotros, que estamos atentos a eso y queremos darle en la tecla al diagnóstico, tenemos que estudiar profundamente las características de ese dolor para poder llevar a un diagnóstico y lograr hacer un tratamiento adecuado para que ese paciente ceda en su dolor, volver lo que no funcionaba, intentar que vuelva a funcionar y quitar el dolor de esa persona. Así de la misma manera hace Dios. Nos coloca una situación dolorosa en nuestras vidas, hace un signo de alarma para que nosotros detectemos que algo en nuestra vida cristiana no está funcionando bien. Y que a su vez de no funcionar bien, no está dando frutos, no nos permite vivir la vida con gozo, amor, paz, fe, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Entonces el Señor por eso infringe ese dolor en nosotras. ¿Y saben una cosa? El Señor también, ese tipo de dolor, ¿en qué situación lo produce? Porque la disciplina va a ser variada, en cada persona va a ser diferente, porque los pecados o los errores de cada una de las personas que estamos acá
somos diferentes, y nuestras debilidades y nuestras tendencias a caer son diferentes. Entonces el dolor va a ser diferente, pero el dolor nos va a dar ese signo de alarma de dónde está la dificultad o lo que nosotros no estamos haciendo correctamente. Así que estemos atentas, hermanas, en el proceso de disciplina. No nos asustemos, estemos expectantes, podamos descubrir que ese dolor que estamos viviendo hoy es porque el Señor quiere llamarnos la atención para que nosotros nos demos cuenta, percibamos lo que no funciona bien en nuestra vida cristiana y lo podamos cambiar, lo podamos reconocer, diagnosticar y dejarlo en las manos del labrador, que Él va a perdonarnos, va a limpiarnos y va a permitir que demos fruto. Vamos a ver entonces que la disciplina es un proceso difícil. En Deuteronomio 8:3 dice, como disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te disciplina. En otras versiones dice te castiga. Me gusta más la palabra disciplina, porque no es un castigo. La disciplina tiene una intención de corregir. Seguramente que muchas de nosotros somos mamás o somos hijas, porque estamos acá porque somos hijas. Y a nadie como madre nos gusta corregir a nuestros hijos. Nos cuesta ponerle una reprimenda que le cueste, que le duela. ¿Y a qué hijo le gusta que lo disciplinen? A ninguno. ¿Cuánto más nuestro Dios amoroso, que nos ama de una manera incondicional, va a querer ver a nosotros vernos sufrir? Sin dudas que a Él le duele nuestro dolor, pero sabe que hay un propósito, que es el poder restaurar esa vida que no está dando frutos y Él quiere darnos frutos. Entonces vamos a ver que Él capta la atención con ese dolor. Nosotras tenemos que estar expectantes para poder diagnosticar que ese dolor viene por algo que no estamos haciendo correctamente. ¿Saben? Nosotras todas somos pecadoras, nuestra naturaleza es ser pecadora. Si Dios tiene que disciplinarnos por cada pecado que cometemos, viviríamos en dolor, en un dolor crónico. Pero el Señor no está atento a esos pecados con los cuales nosotros reconocemos y luchamos, sino que Él está atento a esos pecados que nosotras tal vez no reconocemos, que anidamos en nuestro corazón y que a veces hasta los cultivamos. ¿Saben qué? Las que somos hijas de Dios, permitimos que Dios entre en nuestro corazón. Le dejamos que limpie nuestros pecados. Le pedimos que seamos salvas en Él. Pero a veces hay un cofrecito, un rincón, una parte de nuestro corazón que guardamos bajo llave. Y ahí guardamos emociones que no nos hacen bien. El rencor, la ira, el enojo, las habladurías, la raíz de amargura. Todas esas cosas que nosotros, por falta de perdonar, vamos anidando en nuestro corazón. ¿Y a quién nos dañan todas esas emociones? Sino más que a nosotras. Y es verdad, con Javier compartimos muchos campamentos y recorremos lugares y conocemos a personas de muchos lugares. Y cuando las personas vienen a acercarse a hablar con nosotros, yo les digo, hermanas, todos tenemos las mismas luchas. La falta de perdón en los cristianos es algo impresionante, que nos quita el gozo, nos quita la felicidad. Porque nosotros pensamos que guardando ese dolor porque alguien nos dañó, y de verdad que nosotros estaríamos justificadas por sentir ese dolor, por lo que han hecho en nosotras, empezamos a guardar ese dolor, lo anidamos, lo sacamos, lo miramos y decimos, tengo razón de sentir este dolor. Y lo volvemos a guardar en nuestro corazón y eso se va anidando cada vez más, haciendo raíces profundas y llega a un punto de amargura que no nos permite disfrutar de la vida cristiana y por supuesto que no nos permite dar frutos. Entonces, como dice en Cantares 2:15, son esas pequeñas zorras que echan a perder la viña, la vid. Justamente miren, la vid. Son pecados, pero que nosotros a veces no los reconocemos o los justificamos.
pero los guardamos en nuestro corazón. Y ahí es donde no podemos dar fruto. El Señor quiere que nosotras nos despojemos de eso. Y saben una cosa, el Señor nos dio el mayor ejemplo. Él vino a perdonar nuestros pecados. No nos pidió cuentas por cada pecado. Este no me lo dijiste, no te lo perdono. Este que me lo dijiste, te lo perdono. Nosotros le pedimos perdón por todos nuestros pecados y Él entregó su vida por todos los pecados de la humanidad. No necesitó que cada uno confiese su pecado. ¿Por qué nosotras estamos esperando que la persona que nos dañó nos venga a pedir puntualmente perdón para poder sanar? Si nosotras tenemos que ser el reflejo de Dios, ¿no tenemos que perdonar 70 veces 7? Entonces, quitemos ese pecado, ese dolor, esa angustia, esa ira, esa raíz de amargura que no nos permite dar frutos. 2 llamados voy a hacer en esta mañana. Uno es a que las que somos hijas de Dios y tenemos en nuestro corazón guardadas esas pequeñas zorras que no nos permiten, que nos arruinan la vid, la cosecha, no nos permiten dar fruto. Hoy Dios te los esté poniendo en tu mente y que los puedas primero reconocer y segundo llevar a su presencia pidiéndole perdón. Solas no podemos. ¿Cuántas veces intentamos hacer esfuerzos con nuestras propias fuerzas para superar esas cosas? Y no podemos. Porque somos humanos y nos ofendemos y tenemos emociones que nos limitan, pero Dios vino para quitar todo ese dolor, para que podamos entregarle a Él esa falta de perdón. Cada una de las cosas, tal vez pecados no confesados, que quedaron tan atrás en nuestro pasado que pensamos que Dios ni se acuerda de eso. Y los cargamos y el enemigo los trae a nuestra mente y nos hace daño. Pidámosle a Él que los perdone, entreguémoselo a Él. ¿Saben qué es lo maravilloso de la disciplina? Que es un proceso que tiene fin, que tiene un principio, pero que tiene un fin. El principio lo pone Dios. Dios interviene en nuestra vida cuando no damos fruto, pero el fin lo ponemos nosotras. Cuando estando expectantes en Dios, descubrimos cuál es la causa de esa disciplina, de esa aplicación del dolor que Dios está poniendo en nuestras vidas, reconocemos ese pecado y lo llevamos a sus pies para que Él los perdone. El fin de la disciplina es cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos y dejamos a Dios la llave de ese cofre donde guardamos todas esas pequeñas zorras que nos echan a perder la viña. ¿Será esta la mañana donde te pide el Señor que le entregues esa llave de tu cofre? Esa falta de perdón, ese enojo que no te permite llevar adelante esa vida abundante que Dios tiene para cada una de nosotras. Hermana, yo tuve que hacer este llamado. Yo tuve que pedirle a Dios que quite ese enojo que había en mí por falta de perdón. Y el Señor amoroso nos quita, nos perdona, nos aliviana. Eso no quiere decir que el que nos dañó sea liberado de su culpa. Él tendrá que dar cuentas a Dios por lo que hizo, si lo hizo con intención, si no lo hizo con intención. Dios va a juzgar a cada uno por sus hechos, pero hoy estamos nosotras frente al labrador y Él nos levanta, nos quiere limpiar y nos quiere poner nuevamente en la vid para que demos ese fruto de abundancia. ¿Será esta la mañana donde tenemos que hacer esa oración? Yo les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que el Señor pueda mostrarnos a cada una cuáles son esas zorras pequeñas que echan a perder nuestra viña. Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia, nos sentimos bendecidas por ser tantas que nos reúne tu amor, el deseo de agradarte y de dar fruto en nuestra vida. Pero Señor, muchas veces sentimos que no estamos llevando una vida abundante como la que vos diseñaste para nosotras. Y Señor, sentimos muchas veces dolor, carga por las cosas que nos tocan atravesar. Queremos pedirte en esta mañana que si es esa nuestra situación, Señor, nos ayudes a identificar cuáles son esas zorras pequeñas que nos echan a perder esa viña, porque queremos dar fruto, Señor, fruto
de vida abundante en esta tierra para gloria tuya, pero también para beneficio nuestro. Ayúdanos, Señor, a identificarlas, a llevarlas delante de tu presencia y a pedirte perdón por ellas, para que nos libres de esa pesada carga que no nos permite dar fruto. Señor, perdónanos, porque sabemos que vos tenés poder para quitar esa carga de nosotros. Y no lo hicimos antes, pero hoy no queremos dejar pasar esta mañana sin pedirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pero les dije que esta mañana íbamos a hacer 2 llamados. Una era para las que no estamos dando frutos, pero que estamos en la vid. Y otro llamado va a ser para aquellas que aún no están en la vid. Y como dice la palabra que leímos, lejos de mí nada podéis hacer, alejados de mí nada podéis hacer. Y si prestamos atención, ¿quién es la vid? Jesús. Y si nosotros somos pámpanos que están lejos de la vid, no pertenecemos a la vid. Por ende no vamos a recibir ninguno de sus nutrientes, ni de los cuidados del labrador, porque el labrador se va a basar en los pámpanos que están en la vid. Entonces hoy también es una mañana de salvación. Para aquellas que tal vez hace un tiempo que vienen a la iglesia, no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuántos años estés congregándote en una iglesia, no importa si tu familia es cristiana, si toda la vida desde chiquita viniste a la iglesia y escuchaste de su palabra y escuchaste el mensaje de salvación, pero tal vez no fue la decisión que vos tomaste todavía, porque estás esperando el tiempo que Dios te confronte y tal vez sea esta mañana la que Dios quiere confrontarte y decirte, si vos no estás en la vid, no vas a llevar fruto. Pero no solamente que no vas a dar fruto para la vida abundante que Dios tiene preparada para los que somos sus hijos, sino que no vas a tener vida eterna. Porque como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna. Si no estás en la vid, esta mañana no puede pasar sin que pidas perdón por tus pecados, por todos los hechos en el pasado, por los del presente y por los que van a ser en el futuro, porque Dios hoy quiere perdonar tus pecados. Los que hiciste siempre. No te pide que los nombres uno por uno, ni los recordamos, pero Él sí lo sabe y Él quiere perdonarte por cada uno de ellos. Dios, el labrador, que es nuestro Padre Celestial, entregó lo más preciado que tenía a su Hijo, Jesús, para que muera por nosotros. Hermanas, me pasó en esta semana que pude compartir con algunas tener luchas y ustedes oraron por mí y me sentí fortalecida, pero una de esas luchas fue tener que enfrentar y hacerme cargo de algo que yo no había cometido y me pareció muy injusto y tuve una reprimenda por haber cometido algo que yo no tuve la culpa. Y yo sentí cómo el Señor entregó su vida por los pecados de cada una de nosotras sin haber Él tenido la culpa, sin haberlos cometido. Yo por una sola cosa me sentí tan dolorida, tan defraudada, tan acongojada y digo, el Señor Jesús murió siendo santo por los pecados de cada una de nosotras. Qué grande que fue su obra, qué amor, como decía la hermana, calla de amor. No se defendió, fue como un cordero a entregar su vida por nosotras. Hermanas, no podemos despreciar tanto amor, no podemos dejar esa acción de Dios salvífica para todas, dejarla pasar de lado. Hoy es el día para que vos pertenezcas a la vida. ¿Y cómo haces? Reconocí que Cristo es Salvador, que Él fue santo y entregó su vida por cada una de nosotras. Como dice el versículo que aprendemos de memoria desde que somos chiquititos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedile a Dios que entre a tu corazón, que limpie tus pecados, que te pueda sanar de esas heridas, de la carga del pecado que es la muerte y que te pueda dar vida eterna en el cielo. Él está preparando moradas para nosotros, pero que también pueda darte esa vida abundante que tiene para ofrecernos acá en la tierra, para su gloria. Así que en esta mañana, si alguna
no hizo esta oración todavía, le pido que cerremos todos los ojos y vamos a orar por salvación. Padre Celestial, estamos continuando en tu presencia, pasando una mañana de llamados, Señor, donde nos enfrentamos con vos, que sos un Padre amoroso, un labrador que cuida de cada una de nosotras y que, como escuchamos durante toda la mañana, nos amás tanto, Señor, que cuidás cada detalle de nuestro ser, de nuestra vida. Señor, esta mañana quiero pedirte por aquellas hermanas que todavía no han tomado la decisión de pedirte que seas su Salvador, que entres en su corazón, que perdones todos sus pecados y que puedas darle vida eterna junto con vos en el cielo por siempre, felices, pero que también le puedas disfrutar de lo más hermoso que tenemos como ser hijas de Dios, que es de tu compañía en cada momento de nuestra vida, en los momentos, en las temporadas donde no damos fruto, en la temporada donde damos fruto y en la temporada donde damos mucho fruto. Señor, vos siempre estás atento a cada una de nosotras. Te pido que ellas puedan reconocerte como Salvador, que pidan que entres en su corazón y que sanes todas sus dolencias y que le des vida eterna y las acompañes cada día de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Debemos recordar que Dios en todos estos procesos, Dios, el labrador, va a intervenir en nuestras vidas. Pero Él tiene deseos de acompañarnos, de que nosotros salgamos adelante. Si no damos fruto, la disciplina es para que demos fruto. Y mientras estamos atravesando el dolor de la disciplina, no olvidarnos que Dios nos ama, nos abraza, nos fortalece y nos acompaña para que demos este paso tomadas de su mano. Que esta mañana pueda ser una mañana de decisiones, donde dejemos de ser pámpanos estériles y podamos dar fruto. Como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. No nos olvidemos que a pesar de todo esto, Dios, el labrador, nos ama y está atento a cada una de nosotras. Amén.